Hola a todos, como ya vieron en el título de este video, les presentamos nuestra experiencia en el proyecto de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. La entrada principal es por la calle de Real Mayorazgo, que es por donde nosotros llegamos. En este acceso podemos ver un gran espacio abierto, como una especie de atrio, ya que solo está contenido por una reja que sirve como división hacia la pequeña banqueta. Una vez dentro, observamos que en este gran espacio, de un lado se encuentra el foro al aire libre, el cual también permite realizar actividades recreativas. La creación de este lugar dentro del proyecto democratiza el espacio, ya que ayuda a una mayor integración de la comunidad, permitiendo que cualquier persona pueda hacer uso de este. Del otro lado podemos ver que junto al acceso cuentan con biciestacionamiento, así como un espacio con una serie de recorridos rodeados de vegetación, en donde puedes sentarte bajo la sombra. Además, esta área del proyecto libera la repetición de lo angosto, sólido y construido del contexto a lo público y áreas verdes. Este complejo, desde el inicio, demuestra una secuencia que se basa en los espacios abiertos y cerrados, con una gran cubierta que envuelve al proyecto y se convierte en su fachada, generando una unión entre el antiguo y el nuevo diseño, aportando también claridad en la circulación y enmarcando el eje principal que rige a la Cineteca. Este funciona como un vestíbulo de los diferentes espacios comerciales o salas de cine, lo que pensamos permite una mayor interacción social. También podemos observar que tenemos otro eje en el proyecto, en forma perpendicular al principal, el cual conecta con la avenida México-Coyoacán y completa el circuito que une ambas calles. En este eje, al ser más amplio, no está tan marcado como el principal, pero cuenta con una serie de recorridos entre áreas verdes, las cuales también pueden utilizarse de forma recreativa. Estos convergen en una gran explanada, y dependiendo de la dirección en la que vengas, tienen una sensación de apertura o de contención, ya que la cubierta abarca todo este espacio, creando un juego de luces y sombras, debido a que el patrón se va haciendo más grande en esta zona. Esto nos permite ver la conexión de ambos espacios, ya que esta pausa genera un diálogo entre los dos edificios. Ahora, en cuanto a la circulación, es interesante lo natural que es recorrer el complejo. Existen dos grandes rampas diseñadas en la renovación, las cuales se desarrollan a lo largo de la fachada frente a la plaza central. Aquí puedes tener un mayor acercamiento a la cubierta debido a que la altura baja y te encuentras en un juego de formas geométricas que enmarcan la vista, mientras recorres y descubres la conexión del interior y el exterior. Pensamos que es un gran acierto de este proyecto la integración que tiene con su entorno, ya que la conexión entre ambas calles refuerza su característica de espacio público, siendo un gran ejemplo de cómo los proyectos pueden generar un impacto en su contexto, permitiéndote tener una pausa en tu trayecto y generando un espacio seguro y tranquilo en donde poder estar. El proyecto contiene diversos elementos en su diseño que refuerzan la conexión entre el edificio antiguo y el nuevo, iniciando con la cubierta, que se eleva e inclina entre ambos y permite que se toquen, como la plaza central que provoca un punto de encuentro. Es claro que la intención en la renovación fue generar espacio público con un diálogo de respeto que beneficie a ambas partes, pero sobre todo a la comunidad donde se encuentra. Gracias por vernos. Pueden dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales para cualquier sugerencia o sobre algún proyecto que les gustaría ver. Nos vemos hasta el siguiente video.